Saludos desde Berlín en este día que consagramos al Señor. Y en este día que siempre pensamos que es propicio para que podamos hacer algunas reflexiones sobre aquellas cuestiones que nos preocupan y sobre las que evidentemente tiene toda la autoridad el Señor nuestro Dios. En estos primeros días del nuevo año, está claro que la incertidumbre que provoca la peste que nos afecta se mantiene, y no solamente que se mantiene, sino que también crea un clima de preocupación, de confusión, porque la diferencia que hay entre las medidas adoptadas de un país a otro nos revela que los hombres somos manifiestamente incapaces de poder controlar esto que llamamos pandemia y que nosotros llamamos peste. Y esto nos tiene que llevar a pensar que nuestra dimensión humana es sumamente pequeña, porque no conseguimos en todo este tiempo dar los pasos suficientes y necesarios como para decir se ha controlado este gran problema que tienen los hombres. Y una de las cuestiones que nos lleva a que no encontremos la solución es nuestra actitud frente a Dios. ¿Y cómo relacionamos esto? Porque está claro que por naturaleza nos sentimos superiores, capaces de hacer todo, y cuando no lo conseguimos, siempre buscamos a un culpable para no asumir la responsabilidad de nuestro fracaso. Y cuando utilizo el plural, formo parte de esas personas que consideran que no somos capaces de solucionar el problema y que en muchas ocasiones nos comportamos con una soberbia digna de mejor causa. Por todas estas razones, está claro que nunca asumiremos o soportaremos que hay una autoridad superior sobre nuestra vida. Nos vamos a remitir a un texto que tiene muchos siglos, no cientos, muchos, que podemos encontrar en el libro de Job. Este libro tan impresionante que nos ha dejado Dios como una forma, como un elemento que tengamos para poder reflexionar sobre su grandeza y sobre nuestra pequeñez. Job dice en el capítulo 24, los versículos 2 y 4, y se pregunta: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? Fíjense que Job está hablando hace cientos de años para atrás, en el pasado, de cosas que tienen una total vigencia en este tiempo. ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? Nosotros no tenemos poder. ¿Cómo has amparado el brazo sin fuerza?
Nuestro brazo no tiene fuerza. ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Tenemos ciencia? ¿Somos sabios? En esto es lo que tenemos que pensar. Y entonces Job completa su pensamiento, sus preguntas, diciendo: ¿y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? En solamente 3 versículos, Job llega en profundidad a lo que somos nosotros y a lo que es Dios. Su grandeza, y lo vamos a decir una vez más, nuestra pequeñez, aunque no nos guste escuchar esto. Y las reflexiones de Job las culmina en el capítulo 26, versículo 14, cuando dice: he aquí, estas cosas son solo los bordes de su camino, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo podrá comprender? Y aquí está tal vez una de las cuestiones fundamentales que nos afligen desde siempre a los seres humanos. ¿Quién puede comprender el poder de Dios? ¿Quién? Debemos entender, amados amigos, que Dios es soberano de todo y de todos. Él es el verdadero poder, el único que controla cada instante de la historia. O alguien puede pensar que desde el principio hasta este tiempo que estamos viviendo, Dios no ha estado bajo el control siquiera de una sola situación, de un instante de la vida de las personas, de nuestra vida. Dios controla cada suspiro nuestro, de los humanos. Él es el que sabe todo y el que todo lo puede, desde antes del principio y luego del final. Por eso, es tan difícil comprender la eternidad de Dios, porque Él estaba desde antes del principio y estará después del final. Siempre estará, porque es eterno. Esta es la complejidad que estamos tratando de sintetizar con palabras sencillas para que podamos entender esta realidad. Por eso, por la dificultad que tenemos los hombres para entender el concepto de eternidad, Dios tuvo compasión de nosotros y por eso creó el tiempo. Creó esta medida que a nosotros nos sirve como referencia para medir los tiempos de nuestra vida. Por eso nos ha dado los segundos, los minutos, las horas, los días, los meses, los años, los siglos. Aproximemos nuestra mente a esta realidad. Ensanchemos las estacas de nuestra mente para comprender que hay un poder infinitamente superior sobre la vida de nosotros. Y por tanto, humildemente, pidamos perdón por nuestra arrogancia y aprendamos a vivir bajo las alas protectoras de su amor
y de su misericordia infinita. Porque así como es grande su poder, en la misma medida es la riqueza infinita de su amor y su misericordia. Aprendamos a vivir con esta verdad. Tal vez entonces podamos comprender que el único consuelo que puede aliviar nuestro espíritu, nuestra alma agobiada en estos tiempos difíciles o en las circunstancias difíciles que tengamos que afrontar, debemos saber que solamente su consuelo, su amor, su misericordia es la que nos dará ese aliento necesario para seguir viviendo a pesar de todas las circunstancias adversas, a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas que nos llenan de zozobra porque no las entendemos, porque no las comprendemos, porque no sabemos dónde está el final, porque no sabemos cómo será nuestro futuro. Pero debemos entender que Dios sí sabe cómo será el final, cómo será el futuro, y también sabe cómo es y cómo será nuestra vida. Por eso, pidamos misericordia. Pidamos misericordia para que nos ayude a mantener la calma, el dominio propio, el equilibrio en estos tiempos difíciles. Seamos sabios y le pidamos lo que tanto necesitamos. Abandonemos el orgullo, la altivez, la arrogancia y nos presentemos humildemente ante su trono de gloria, como Él sabe que somos nosotros. Vamos a dar gracias por estos pensamientos. Padre amado, te damos las gracias en reconocimiento por esta ayuda que nos das para comprender qué es la realidad que estamos viviendo, cómo es la realidad que estamos viviendo, y aun cuando no la comprendamos, Señor, danos consuelo, danos un alivio de la carga que significan todas estas cuestiones que tanto nos afligen. Ten misericordia de nosotros, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y nos vamos a despedir, como siempre, con la bendición poderosa del Señor sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre la vida de nuestros amados, sobre la vida de nuestros enemigos, sobre las autoridades, sobre los hombres y mujeres que tienen responsabilidades de administrar los destinos de las naciones allí donde fueron colocados. Que esa sabiduría se derrame en mejorar la vida de cada uno de nosotros. Y que esa bendición llegue como nos pidió Jesús que llegara sobre el prójimo anónimo, el prójimo que necesita tanto de nuestra oración y de nuestra ayuda como nosotros mismos, porque ese es el principio del amor que estableció Jesús para transformar al mundo. Muchas gracias y hasta la próxima.